Ustedes conocen a nuestro ilustre invitado de esta hora, el profesor José Rafael Herrera, profesor titular de nuestra Universidad Central de Venezuela, PhD en Ciencias Políticas, filósofo, fundador del Círculo Historicista de Caracas. Gran abrazo, profe, mucha salud para ti, para todos los tuyos. Es el deseo del equipo del programa y de Radio Caracas. Bienvenido. Hola amigo, muy buenos días para todos. Un saludo grande. Nosotros recomendamos, si es que no lo han hecho, parte del auditorio nuestro en estos momentos, El legado del viejo Alcatraz. El profesor José Rafael Herrera, en este más reciente escrito, hace un resumen extraordinario para vivir lo que estamos, para entender lo que estamos viviendo en cuanto a la relación del militarismo decimonónico venezolano con el modelo de socialismo autocrático latinoamericano y su última y más genuina descendencia, que él lo ha explicado aquí en el programa, que es la gangsterilidad. La gangsterilidad, y en el fondo el socialismo soviético y el fascismo terminan revelándose como lo que son: mafias que asaltan el poder del Estado para el beneficio de un consorcio criminal, la cúpula podrida. Profe, qué bueno, porque Erika y yo la semana pasada tuvimos un día en que estuvimos recordando esa estrategia de Chávez en cuanto al poder militar. Además del poder ejecutivo, legislativo, judicial, moral y de lo que habla la Constitución, está el poder militar, y por eso esta gente sigue allí. Usted nos puede hacer un resumen, porque usted se va hasta Simón Bolívar, pues, ¿no? Y nos trae al presente. Sí, bueno, yo en el texto, que por cierto lo había dejado en Caracas, y un buen amigo, colega, Omar Noria, profesor de la Universidad Simón Bolívar, doctor titular de la Universidad Simón Bolívar, me lo hizo llegar, el libro de Herrera Luque decía, del vuelo del Alcatraz. Sí. Es una verdadera joya ese texto, porque, digamos, hace aquello que en su momento se llamó la historia novelada. Es decir, es como una especie de como si estuvieses leyendo una novela, pero resulta que no se trata de una novela propiamente dicha, sino de todo un recuento histórico de la conformación de la sociedad venezolana. Y Herrera Luque señala que en aquella situación de angostura en la que Bolívar funda la capital de Venezuela, bueno, aquello era que estaban esperando en cualquier momento la gran contraofensiva española para liquidar a los intereses de una eventual independencia de la República. Y entonces Bolívar le consulta a Santander la conversación con Páez para establecer una alianza. Y Santander le dice a Bolívar, le dice, bueno, yo considero que eso es un gravísimo error, porque ese señor es un bárbaro, ese señor es un caudillo, ese señor es un tipo sin ningún tipo de ética ni de educación, etc. Cosa que, de paso, tampoco era que Santander era la gran maravilla, pero recuerdo la frase del propio Bolívar que decía que Venezuela era un cuartel, Colombia una universidad y Ecuador un monasterio. Bueno, tal cual, ¿no? Porque en Venezuela lo que había era un militarismo en efervescencia permanentemente, mientras que en la Nueva Granada había como habían sido además el virreinato español, pues ellos tenían un mayor acceso a la educación, a la instrucción universitaria. De hecho, Santander era abogado. Páez no, Páez era un tipo de campo y sin ninguna educación además,
Y bueno, sin embargo, en este capítulo, Santander entiende la situación de gravedad y deciden ir juntos a conversar con Páez y establecer la alianza. Bueno, una alianza que luego se transformó en una de las grandes de los grandes problemas de la sociedad, digámoslo así, colombiana, en el sentido de gran colombina, ¿no? Porque las ansias de poder tanto de Santander como de Páez se pusieron de manifiesto muy prontamente. Ya en 1826-27 estaban a flor de piel, y esto por supuesto trajo como consecuencia que ese militarismo todavía en flor, todavía incipiente, que encabezaba la figura de Páez, y de el tomar el poder, digámoslo así, por asalto, por la fuerza, por las armas, pasándose las leyes y las constituciones muy por encima, y más bien adecuándolas a ese tipo de comportamiento, de, digamos, de las puntadas que podría tener un determinado caudillo, fue lo que caracterizó la historia venezolana después de la construcción de la Venezuela post-Gran Colombina. Y tanto es así que el propio Páez tuvo que salir más de una vez a defender un conjunto de leyes y la Constitución misma que él había redactado en Valencia, con aquello que se llamó la Cosiata, sí. Y más adelante fue escenario de el alzamiento de caudillos, porque la repartición no bastaba. Es decir, bueno, dice, bueno, para tranquilizarte Mariño, para tranquilizarte Brión, para tranquilizarte, qué sé yo, Farfán, sí. Tienes el control de este territorio. Pues llegó un determinado momento en el que ese territorio no bastaba, que las ambiciones eran más grandes, el ego era mucho más poderoso. Entonces vinieron los enfrentamientos que luego condujeron a eso que se llamó permanentemente la guerra federal, porque además, en nombre de la federación, en nombre de la libertad, en nombre de la revolución, en nombre de lo que sea, se hacía una revolución para quitar a un caudillo y colocar a otro caudillo. Tarde o temprano Páez tuvo que salir del poder, y bueno, eso trajo como consecuencia luego esa escena terrible que fue la historia venezolana del siglo XIX, ¿no? Sí. Una cosa espantosa que nos condujo además hasta el siglo XX y que todavía la tenemos. O sea, nosotros tenemos una tradición, una conformación civil, social, de tener la imagen de que con el caudillo vamos a resolver nuestros problemas, con el gran jefe, con el padrecito, esa cultura del monarca. Bueno, esa cultura, tristemente, los nietos de los caudillos fueron también universitarios, y ahí conocieron la versión soviética del socialismo, claro. Y se engancharon con ella, pero con los patrones y valores que ya habían aprendido de toda una tradición cultural que Venezuela viene arrastrando desde la época de la independencia. Entonces, esta mezcla terrible trajo como consecuencia, la caída de Pérez Jiménez es un buen ejemplo, porque la primera parte de esa caída fue una lucha contra el militarismo, pero poco tiempo después esa lucha fue contra la guerrilla, que era la otra perspectiva o la otra versión, digámoslo así, la versión de los nietos de aquellos militares que querían seguir ostentando el poder. Entonces, lo que hoy en día tenemos es un reflejo fiel, un eco enorme de esa visión
del poder absolutista, del poder autocrático que nos ha acompañado y que por solamente 40 años pudimos detener en este país. Claro. Solamente 40 años. Y que, cuidado, el propio Rómulo Betancourt, para poder llegar al poder, no es que fue por la vía democrática, fue por una intentona golpista, pues igual. Y ya lo habían hecho antes en la famosa revolución del 45. De manera que nosotros estamos marcados, muy marcados, por esa perspectiva autocrática, absolutista, totalitaria y militarista, que se empalmó perfectamente con esta ideología prosoviética, prochina, que hoy en día tenemos, lamentablemente. Sí. Y de la cual tenemos que salir, porque si nosotros queremos tener un país verdaderamente productivo, un país de progreso, un país de avance, de desarrollo, de educación, nosotros tenemos que acabar con esa cultura que arrastramos como un fardo muy pesado tras nuestras espaldas, ¿no? El profesor José Rafael Herrera hoy acá con nosotros en esta clase que nos permite entender un poco la razón por la cual estamos en estos momentos tan atrapados de esta situación política y militar que se vive en Venezuela. Pero tenemos que identificar. Vamos un momento a máster muy breve y regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. EPP. Mingo, ¿qué es el EPP? El equipo de protección personal. Nosotros contamos con Produzca, con ese de seguridad, que desde siempre, Produzca es una empresa venezolana, una gran empresa venezolana con sede en Valencia, pero también con sucursales en Barcelona, en Maracay, en Maracaibo y en toda Venezuela, porque usted puede solicitar el catálogo www.produzca.com en su Instagram y usted puede ver cómo le pueden hacer llegar los distribuidores que tiene Produzca en cada ciudad, en cada capital de nuestros estados, porque Produzca tiene para nosotros todos los implementos certificados internacionalmente para nosotros estar resguardados, protegidos, seguros en nuestros lugares de trabajo. Protección óptica a las manos, auditiva a la cabeza, respiratoria al cuerpo. El catálogo de Produzca, www.produzca.com, en su Instagram, produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Qué gran fin de semana se vivió en Tavola Calda Ristorante. La tua tavola, il piacere della buona mangiata. D'Italia con amore. Amore per te. Amore di cucina. Al di là, la cocina italiana. Qué rico, de verdad. Es que va más allá del placer. Porque qué cantidad de detalles. Mire, a partir del miércoles, esta semana los estamos esperando. A partir del miércoles, porque Tavola Calda Ristorante abre de miércoles a domingo hasta las 10 de la noche, desde el mediodía hasta las 10 de la noche. ¿Cómo van a gozar y a disfrutar un momento estelar, particular, sencillo pero elegante? Y qué propuesta gastronómica, de verdad, qué propuesta gastronómica. Ustedes pueden ver la carta porque ustedes en el Instagram van al link y allí tienen la carta que se despliega y pueden hacer sus reservaciones. Tavola Calda Ristorante, ¿dónde está? En el Centro Comercial Terrazas, frente a Lomas de la Lagunita. Tavola Calda Ristorante, la cocina italiana, sempre al di là. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodo
frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por Todos los Medios con Mingo. Y con el profe José Rafael Herrera hay planteamientos, inquietudes. ¿Hasta qué punto es cierto? Le preguntan aquí al profesor Herrera, después de la caída de Pérez Jiménez, cuando Rómulo llega a la presidencia, que comenta, dicen eso, algunos lo han señalado, unos han coincidido en señalar que es así, que Rómulo les dice, bueno, para uno mantenerse aquí hay que tener contentos a los militares. ¿Te acuerdas que lo estábamos comentando la semana pasada? Sí. Entonces uno no sabe si estos partidos, Acción Democrática y COPEI principalmente, se relajaron un poco en los últimos años de los 40, ¿verdad?, que antecedieron a Chávez, para que se presentase este señor Hugo Chávez. Y los amigos del programa quieren aterrizar un poco esto que usted comentaba con la situación actual y las primarias. Por ejemplo, Fernando Fernández comenta que no cree en primarias, que cree que lo que hace falta es una sociedad civil completamente despartidizada y decidida a rescatar a nuestro país de las manos de todos los politiqueros. Y también tenemos por acá al señor Carlos Vargas, que dice que uno de los problemas más grandes que tenemos es que la gente o los ciudadanos consideran que los únicos que se benefician con el cambio son los políticos. Sí, ¿qué opina José Rafael Herrera que un candidato a primarias como Ecarri diga que va a ratificar, si llega a la presidencia de la República, a Padrino López? Y Norberto Martínez comenta que el problema de Venezuela es que el quiste chavismo-madurismo, si no nos lo sacamos desde la raíz, no habrá medios electorales que los quiten. Hay que hacer una cirugía invasiva, especializada y eliminatoria. Muy bien, profe. Bueno, yo diría, para empezar con la afirmación de Rómulo Betancourt, mira, no hay que olvidarse que el esfuerzo que se hizo y que ya venía además desde los tiempos previos a digamos, el periodo democrático que tuvimos, ese excelente periodo en el que, por cierto, tuvimos la suerte de vivir, porque nosotros somos de esa generación, de esos 40 años. Claro. Y bueno, tuvimos un país maravilloso, porque era un país, digamos, decente y con respeto a la diferencia, a la diversidad, y esto es fundamental en una cultura democrática. Pero en cuanto a lo de Rómulo Betancourt, Rómulo hizo grandes esfuerzos porque la Fuerza Armada se profesionalizara, dejara de ser una simple vastedad de tropa y se culturizara, se hiciera mucho más profesional. No solamente técnica, porque no basta con el asunto técnico, sino también, bueno, digamos que tuviese ciertas y determinadas constituciones o conformaciones que le dieron una cierta prestancia a esa generación militar, porque, cuidado, yo no estoy hablando en contra de los militares, estoy hablando en contra del militarismo, que no es lo mismo, con esa visión de que el militar es el hombre que resuelve las cosas, ¿no? Esa expresión tan criolla, tan venezolana de ese es el hombre, bueno, claro. Eso viene de ahí, ese es el papá que nos va a ayudar y que nos va a defender, como si eso fuese parte del espíritu democrático. En el espíritu democrático no se trata de eso, se trata de la autonomía, se trata de tener la capacidad de tener la propia escogencia y de hacerse el propio desarrollo, no de esperar que otro te resuelva los problemas. El asunto es que esa perspectiva militar, digamos de avanzada, que convirtió a las Fuerzas Armadas en una fuerza de ciencias y artes militares y tal, se perdió, se fue perdiendo progresivamente, se fue echando a perder. La entrada, además, muy calculada de toda una generación de una izquierda extremista dentro de las Fuerzas Armadas, repito, premeditadamente hecha
bueno, terminó dando como consecuencia la monstruosidad de régimen que hoy en día tenemos en el país, ¿no? Pero además yo creo que no es que se trate de tener contentos a los militares. En todo caso, a lo mejor fue alguna apreciación de momento, de circunstancia de Rómulo Betancourt. Se trata más bien de que el militar tenga conciencia de la situación ética y política de una nación y del respeto a las leyes y a la constitución de una nación. Es decir, tiene que tener una formación jurídico-política fundamental para poder comprender esa situación. Si se tratara de un asunto de tener contentos a los militares, bueno, ya hoy en día tuviésemos un gran golpe, un enorme golpe, porque hace poco tiempo salió Padrino López diciéndole a los militares que se buscaran una segunda chambita, un trabajito por ahí, una cosa, porque no tenían dinero para poderles aumentar el sueldo. Entonces, si se trata de eso, si se trata de un asunto de contentura en ese sentido, unos tipos que se gradúan hoy en día y ni siquiera les entregan, no tienen la capacidad de entregarles un arma nueva, la pistola esa que antes les entregaban en su graduación. Ya no se las entregan, ya no la tienen que andar con un chopo por ahí para poder defenderse. Les prohíben andar con uniforme en la calle porque eso puede causar muerte a los militares por parte de las bandas que ellos mismos armaron en los barrios caraqueños. Es decir, es un verdadero desastre todo esto. Y bueno, yo creo que se trata de otra situación, se trata de un problema, como siempre digo, educativo, un problema no de instrucción, no basta con eso, sino de educación y de formación social y cívica, que yo creo que el país lo amerita. En cuanto a lo que decía el oyente de la sociedad civil despartidizada y despolitizada, bueno, cuidado, sociedad civil, ya de hecho, la sociedad civil es una forma de organización de partidos. Los partidos políticos forman parte de la sociedad civil. Esto es uno de los grandes errores que la política venezolana no ha sabido comprender. La sociedad civil no es una cosa independiente de los partidos. Ella forma parte de los partidos. Ella es un partido. Ella es la exigencia digamos, la estructura sobre la cual el Estado puede funcionar. Sin la sociedad, sin el aparato productivo de la sociedad, pero también sin sus opiniones, sin su forma de creación cultural, sin su desarrollo, sin sus perspectivas, sin sus intereses, no existe la sociedad civil. La sociedad civil es un mundo complejo, un articulado, una enorme red que valdría muy bien la pena restituir en Venezuela, porque está fragmentada, está rota, y eso es, por cierto, parte de lo que deberían hacer los activistas de los partidos políticos y su dirigencia, que lo que hacen es creer que los partidos son una cosa independiente de la sociedad civil, entonces creen que van a ganar elecciones pactando entre ellos y haciendo alianza entre ellos, como es el caso, por ejemplo, del G4, que ahora es G3, porque parece que ya no es G4. Claro. Entonces, es decir, ese tipo de relaciones absurdamente abstraídas de la realidad, que no contemplan el día a día de la realidad, que no se meten realmente en la vida, sino que creen que desde un escritorio con una computadora ellos van a realizar la gran hazaña política. Bueno, están totalmente equivocados, y sinceramente, honestamente creo que la única persona que ha entendido hasta ahora esa diferencia fundamental que hay que crear es María Corina Machado. Díganse lo que se diga. Sí. Bueno, y finalmente la otra pregunta. Sí, está lo de Carri, que decían que iba que si él ganaba iba a ratificar a Padrino. Exacto. Bueno,
¿qué te puedo decir? De verdad, qué lamentable, qué tristeza este tipo, de verdad. Yo tenía hasta hace poco tiempo cierto respeto y consideración por él, porque había venido con la idea de que la educación era importante para el desarrollo del país, pero tengo la impresión de que la desesperación lo ha llevado a este tipo de frases que son absolutamente absurdas, ¿no? Y ahora entiendo por qué ha perdido tanta audiencia en los últimos tiempos, la verdad. En este análisis ya nos queda muy poco tiempo, profe, pero no quiero dejar pasar dos cositas. Este militarismo que usted analiza en el legado del viejo Alcatraz, ¿usted cree que la sociedad civil venezolana ha superado eso del golpe militar como esperanza para sacar a un gobierno que se viene abajo en popularidad o que se viene abajo en efectividad? Eso se vivió mucho en la época después de Pérez Jiménez. La gente decía, bueno, pero si cuando Pérez Jiménez, ok, tú no te metías en política, pero vivías feliz, pues eso se ha repetido tantas veces. Y entonces el golpe militar siempre era como una esperanza de la sociedad civil, por lo menos se nos dijo en muchas ocasiones y en muchas oportunidades, asistimos a muchas charlas sobre ese particular. ¿Usted cree que esto está superado realmente? ¿O hay gente que, mira, la única manera de salir de Maduro es que le den un golpe? Y los militares no se le van a voltear a Maduro, pues, ¿no? Y creo que han intentado, incluso han coqueteado muchos civiles para que los militares le den un golpe a Maduro, incluso hasta el propio Chávez, pues, ¿no? Y lo otro que le quería preguntar, usted que quiere tanto a su Universidad Central de Venezuela, ya vienen las elecciones, profe, queríamos saber un breve comentario suyo sobre las expectativas que tiene usted como una persona tan respetada de la Universidad Central de Venezuela, egresado de nuestra UCB y con tanta actividad en la UCB. ¿Qué cree que pueda ocurrir? Sí, bueno, yo con relación a la primera pregunta pienso que, bueno, no hay posibilidades reales, efectivas, concretas de ningún alzamiento militar, porque es que además el militar venezolano de hoy en día está tan golpeado como el civil. Es decir, es un tipo que está pendiente de llenar el tanque de la gasolina y de cuándo se le va a ir la luz o la hora de que llega el agua a la casa. Es decir, está en el día a día preso por toda una malintencionada forma de vida que le han dado a los venezolanos. Todo esto no es gratuito, ¿ah? Sí. Todo esto de que se va el agua, de que no hay luz, no solamente se trata de incompetencia y de corrupción, que además la hay, tanto la una como la otra, sino de que hay una política con relación a esto premeditada para tener a la gente en el día a día, para tener a la gente, digamos, alejada de, así como tú decías que Pérez Jiménez tenía a la gente, bueno, con su vida, digamos, normal. Si no te metías en política, bueno, estos escogieron el camino de Fidel Castro, pues estos escogieron el camino de la zozobra, el camino, digamos, de caramba, no hay metro hoy, no tengo gasolina, la luz se me fue, el agua no ha llegado. Entonces la gente, por supuesto, tiene que atender las necesidades básicas, tiene que llevar a los muchachos al colegio. Entonces vive en una angustia permanente. Que lo aleja de la cotidiana comprensión del asunto político, y simplemente se limita a mentar la madre cada vez que puede al señor Maduro y su combo, ¿no? Sí. Pero yo creo que se trata fíjate, hay muchas maneras de dar un golpe de Estado, o de, digamos, dar de tomar el poder, para decirlo de alguna manera, y uno de ellos es el camino electoral. Es decir, hay formas, solamente que para poder hacerlo no basta con alianzas entre los partidos, eso no es suficiente. Tiene que haber una relación estrecha con la sociedad civil, tiene que permitirse a la sociedad civil expresarse, y tiene que construirse esa relación que se ha destejido, que se ha ido progresivamente destejiendo. Se nos está acabando el tiempo, profe.
se ha ido destejiendo por culpa de los partidos, por cierto. Sí. Y finalmente, para terminar, por supuesto que sí, estoy muy preocupado por la situación de la Universidad Central de Venezuela, que es mi casa, es el gran amor de mi vida, junto con mi familia, es la UCB y mi país. Ay, qué bonito. Sí, yo estoy atento con las elecciones, estoy respaldando la candidatura de Paulino Betancur, que a lo mejor no es el más exitoso y el menos, digamos, favorito, pero es el candidato más honesto, más digno y el más académico de todos los candidatos que están allí presentes, y a él lo estoy respaldando. Pero eso sí, yo le sugeriría a mis colegas que votaran cruzado, porque hay otros candidatos en otras cuartetas rectorales que son de mucho valor, como por ejemplo mi gran amigo Nelson Chiti Larroche, Sí. que es una persona respetable y una persona académica, honesta y de una sola cara. Entonces, bueno, espero que esas elecciones se produzcan en buena lid y por supuesto que gane el mejor. Víctor Rago, lo tenemos mañana en el programa, no sé si lo conoce. Sí, cómo no, claro que lo conozco. Sí. Bueno, entonces lo invitamos a que no se pierda el programa mañana, profe. Cómo no, con muchísimo gusto, siempre estoy pendiente. Yo sé que sí. Un gran abrazo. Saludos, José profe. Rafael Herrera, excelente conversación, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Todos los Medios con